Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a empezar con un tema que afecta a mucha gente. Vamos a hablar sobre alergias alimentarias. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Claudio Parisi, que es especialista en alergia e inmunología y es expresidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Doctor Parisi, ¿me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Muchas gracias por la presentación. A ver, doctor, vamos a empezar desde lo básico para nuestros oyentes. ¿A qué se llama o qué se denomina una alergia alimentaria? Una alergia alimentaria es un efecto adverso, o sea, una reacción anormal producida por el consumo de un alimento. Ajá. En la cual nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos de las cosas que nos hacen mal, reconoce a los alimentos como algo peligroso y genera una reacción que va a producir una inflamación. O sea, se está defendiendo de algo que realmente nosotros necesitamos para vivir. Claro. Entonces ahí se produce un problema que afecta desde el punto de vista nutricional, pone en riesgo nuestra salud y puede poner en riesgo la vida en algunos casos. Claro. Y afecta muchísimo la calidad de vida porque nos limita mucho en el interactuar y en nuestra alimentación. Claro, a ver, nosotros sabemos que el sistema inmunológico lo tenemos para defendernos de agresiones, ¿no? De gérmenes o de otros elementos. Pero resulta que reacciona contra alimentos que son beneficiosos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurre con el sistema inmunológico? ¿Por qué pasa? Bueno, en realidad en los últimos años hubo un aumento de las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y parecería ser que nuestro estilo de vida, hay una hipótesis que se llama teoría de la higiene, que no significa que uno no tenga que estar limpio, ¿no? Pero sí, que si nosotros vivimos en mucho tiempo encerrados y usamos muchos medicamentos en forma excesiva, si comemos muchos alimentos industrializados, tenemos poco contacto con la naturaleza, hay mayor cantidad de nacimientos por cesáreas, todo esto genera un cambio en nuestro organismo que hace que nuestro sistema inmunológico esté desequilibrado y empiece a equivocarse. Y genere de esta manera alteraciones que se llaman autoinmunidad, o sea, se defiende de nuestro propio organismo, o alergias cuando se defiende, en este caso, de cosas que no nos van a hacer mal. Hay varias teorías, ¿no?, que tratan de explicar esto. Claro, es decir, que sería como que la civilización, la sociedad, vivir en ciudades sería un elemento que podría desencadenar entonces esta enfermedad. Sí, exacto. Y una de las primeras, esta teoría nace, por ejemplo, cuando Berlín estaba separada en Berlín Occidental y Oriental, Ajá. en el cual había un estilo de vida diferente, pero eran genéticamente iguales, ¿no? Porque los separaron de golpe, las familias quedaron divididas. Sí. Y los que vivían una vida más campesina, en contacto con los animales de granja, sí. a diferencia de los más occidentalizados, que tenían una calidad de vida mejor desde el punto de vista económico, los que vivían en contacto con animales tenían menos alergias que aquellos que tenían una vida diferente, ¿no? Entonces de ahí empezó a investigarse y surgió la hipótesis de la higiene. Ah, mire usted, qué interesante esto, ¿eh? ¿Y cuáles son los alimentos que en general producen mayor reacción alérgica en las personas? Bien, hay, en el mundo hay 8 alimentos que se llaman los grandes 8, Ajá. que son los que producen el 90% de las reacciones alérgicas. Sí. Estos son leche, huevo, trigo, soja, mariscos, pescados, frutos secos y maní.
Ajá. Dentro de estos están las mayorías de las alergias alimentarias. No significa que no se pueda tener otro tipo de alergias, ¿no? Claro, Pero claro. estos son los más importantes. Y en nuestro país, y sobre todo en los chicos, la leche y el huevo son los alimentos más frecuentes. Mire usted, qué interesante. Leche y huevo en nuestro país, pero también, claro, el trigo, pescado, frutos secos. Cosa que, Sí, bueno, es algo que de consumo habitual, le diría, ¿no? Es decir, trigo, exacto, sí. frutos secos, el maní, bueno, los mariscos, que no son un plato habitual, pero bueno, también ocurre que la gente come a veces. Y, a ver, esto puede aparecer en la infancia, en la adultez, en cualquier momento. ¿Cómo pasa esto? Y en la mayoría de los casos aparece en la infancia. Ajá. Y muchos de estos casos, por suerte, se curan. Por ejemplo, la alergia a la leche, al huevo y al trigo se curan habitualmente antes de la edad escolar, en un 85% de los casos. Un pequeño porcentaje sigue con la enfermedad. Pero hay otras alergias que aparecen más tardíamente, como los frutos secos, pescados y mariscos, que pueden aparecer en la vida adulta también, y que en general una vez que aparecen, no se curan, y uno tiene que vivir toda la vida evitando este tipo de alimentos. Claro. A ver, digamos, uno dice alergia, pero ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cuáles son los síntomas más importantes que tiene una persona que, bueno, es alérgica y de golpe come un pescado o toma un poco de leche y ¿qué le pasa? Bien, acá como las alergias a alimentos son varias enfermedades, Sí. se presentan de diferente manera, pero las más frecuentes y llamativas son las que se denominan mediadas por inmunoglobulina E, que son las formas inmediatas y las más reconocidas, ¿no? Uno está comiendo el alimento y pocos minutos después empieza a sentirse mal. El síntoma más frecuente es que aparezcan ronchas o hinchazón en la piel. Sí. Puede también haber síntomas respiratorios como broncoespasmo, lo que la gente llama habitualmente edema de glotis, o sea, la dificultad para tragar y para hablar. Sí. Puede haber síntomas como vómitos y diarreas inmediatos, puede bajar la presión y generar lo que se llama anafilaxia, que vendría a ser una reacción alérgica generalizada que puede poner en riesgo la vida. Esa es una de las formas de presentación, la cual es más fácil de diagnosticar porque hay una relación inmediata entre el contacto con el alimento y los síntomas. Claro. Por otro lado, hay chiquitos, hay bebés que tienen sangre en materia fecal, otro tipo de enfermedad, que es un hilitos de sangre que aparece durante el primer año de vida, tienen cólicos y se curan alrededor del año, y otras formas que tienen síntomas generalmente del aparato digestivo, vómitos y diarrea crónica, y ahí es un poco más difícil hacer el diagnóstico. Qué interesante, porque uno aparece vómitos, diarrea y uno va a pensar cualquier otra cosa en principio, ¿no? Como médico y no en una alergia. Claro, pero ahí hay una clave importante. Una cosa es tener una gastroenteritis o tener diarrea después de comer un alimento una vez, Claro. Es una forma esporádica que puede ser por intoxicación, y en las alergias la característica es que cada vez que se come el alimento los pacientes tienen síntomas, y cuando no lo comen no lo tienen, pero no hay reacciones alérgicas intermitentes. Una vez que se establece la enfermedad, los pacientes siempre tienen síntomas cuando tienen contacto con el alimento. Ajá, correcto, eso sería una forma, perfecto, de hacer el diagnóstico. ¿Puede llegar a ser muy grave la reacción? Digamos, grave me refiero, ¿podría poner en peligro la vida de la persona? Bueno, algunas reacciones alérgicas pueden provocar la muerte del paciente, por eso, por suerte, esto es poco frecuente, pero ahí estamos hablando de las reacciones anafilácticas, de estas reacciones que hablábamos hace un ratito que producen síntomas muy severos. Claro. Se calcula que un 12% de los chicos con alergia a alimentos pueden tener este tipo de reacciones. Obviamente que la mortalidad de estas reacciones no es tan alta, pero sí puede haber riesgos. Creo que la otra gravedad que tienen los pacientes con alergia a alimentos es que la nutrición se complica mucho, porque estos alimentos que producen alergia son muy importantes para el crecimiento de los chicos. Claro. Y la calidad de vida. Se encuentran aislados, los padres tienen miedo de este tipo de reacciones. Ir a un cumpleaños o ir a un restaurante o de vacaciones es un problema para estos chicos. Claro, es gravísimo. A ver, vamos a hablar un poquito de qué hacemos, pero le hago otra pregunta, yo soy médico obstetra y uno de los temas que acá estamos hablando es que los partos por cesárea aumentarían el riesgo de tener alergias alimentarias. ¿Por qué pasa eso, doctor? Bueno, acá es muy interesante porque cuando nacemos por parto natural, nuestro primer contacto con las bacterias es las bacterias que colonizan
el canal de parto, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de bacterias tienen algunas características especiales que nosotros decimos que modulan el sistema inmunológico, que lo hacen reaccionar en forma adecuada, que tolera lo que tiene que tolerar y defiende lo que tiene que defender. Esa es la característica de este tipo de bacterias. En cambio, cuando se nace por cesárea, las primeras bacterias que toman en contacto con el bebé en las primeras horas de vida son justamente bacterias de la piel. Y esas bacterias no tienen este rol equilibrador del sistema inmunológico. Entonces, muchas de las enfermedades alérgicas se asocian a trastornos de la microflora o la microbiota, ¿no? Que son estas bacterias beneficiosas. Claro. Entonces, en lo posible, cuando se pueda, porque obviamente yo no soy un experto en eso, pero a veces lo ideal sería nacer por parto natural. Claro, no, desde ya siempre es mucho mejor tener un parto natural que una cesárea, y en este caso es otro de los motivos por los cuales también sería importante un parto a una cesárea. A ver, doctor, nosotros tenemos diagnosticado, ¿y qué podemos hacer para mejorarle la calidad de vida a esta persona con alergia alimentaria? Bueno, acá es muy importante, hay dos extremos. Uno es que la gente muchas veces se autodiagnostica con alergia a alimentos, ¿no? Porque tiene síntomas que pueden ser causados por otras razones. Y otra es no diagnosticarlo en forma adecuada. Por eso el consejo es que ante la sospecha de una alergia alimentaria, hacer una consulta primero con el médico de cabecera, el pediatra en el caso de los chicos, y de ahí derivar, si hace falta, a un médico que pueda hacer el diagnóstico correcto, ¿sí? Porque mucha gente deja de comer alimentos pensando que tiene alergia y por ahí no es el caso. Ajá. Y por otro lado, si uno tiene una alergia alimentaria, el camino y el tratamiento más importante es evitar el alimento. Y para evitar el alimento se requiere educación nutricional, educación en el reconocimiento de las reacciones severas, en los tratamientos que hay que hacer en el caso de ese tipo de reacciones, y sobre todo acompañar a las familias que suelen estar muy angustiadas por todo lo que le sucede a los chicos, o el mismo adulto que ha tenido una reacción grave y que por supuesto tiene miedo a morir por ese tipo de reacción. Claro, correcto. A ver, dos cositas. ¿Podríamos utilizar alguna medicación para que se pueda controlar? ¿Hay algo que le podemos dar para que la gente pueda pueda alimentarse con esa? Yo estoy viendo que el trigo u otras cosas que son importantes. No hablamos del maní, los mariscos que uno los puede dejar de lado, no va a pasar nada. Pero soja, el trigo, el pescado, que son alimentos importantes en la dieta. Sí. ¿Hay alguna forma de medicar a las personas para que puedan ingerir esos alimentos? En principio no hay algo que pueda permitir que los pacientes se curen, por ejemplo, y que puedan comer estos alimentos. Uh-huh. Los medicamentos que usamos habitualmente son medicamentos para prevenir las complicaciones de las reacciones alérgicas. Por ejemplo, en el caso de la anafilaxia, que es esta reacción severa, nosotros le indicamos a los pacientes el uso de adrenalina para que puedan autoinyectarse la medicación. La adrenalina viene en autoinyectores, aunque es bastante cara, pero también se le puede enseñar al paciente a cómo aplicársela y cargar la jeringa para aplicársela, porque la gente piensa que tiene que estar con el corticoide en el bolsillo, y la verdad es que el corticoide no es la medicación ideal. La adrenalina actúa rápidamente. Después, en los últimos años, hay algunos tratamientos nuevos, como lo que se llama inmunoterapia con alimentos, pero son todavía tratamientos experimentales, y hay algunos fármacos biológicos que se están usando también para poder controlar, pero no hay un tratamiento curativo definitivo actual para las alergias alimentarias. Uh-huh. Es decir, lo mejor es tomar estas precauciones que usted me dijo, doctor. Y a ver, estamos en una etapa difícil, ¿no? Estamos viviendo un momento muy complicado que es la cuarentena. ¿Usted ha notado que en este momento las alergias han aumentado, han disminuido? ¿Hubo algún efecto sobre esta patología durante la cuarentena? En general no. Digamos, un efecto beneficioso es que en general, como todos están dentro de casa, los chicos sobre todo, el riesgo de ingerir en forma inadvertida un alimento ha disminuido porque, bueno, comen en casa, la comida se la preparan los padres. Nosotros siempre tratamos de acompañarlos a través de la telemedicina en general, diciéndoles que no hagan pruebas con alimentos nuevos durante el periodo de aislamiento.
Y con respecto al coronavirus, porque es una pregunta bastante frecuente que hacen los papás, acerca de si hay más riesgos de tener coronavirus por la alergia alimentaria o tener complicaciones por el coronavirus, la verdad es que no hay nada que en este momento nos permita decir eso, ¿sí? Eso que se queden tranquilos los pacientes, que no hay ningún riesgo al respecto. Bueno, estamos en la Semana Argentina de las Alergias Alimentarias, ¿no? De 8 al 12 de junio. Digamos que hay la asociación que usted presidió, Argentina de Alergia, ¿está haciendo alguna campaña, alguna cosa especial durante esta semana? Bueno, ahí sí se están haciendo a través del Instagram de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, que es @AAAEIC. Hay consultas con médicos, nutricionistas, se hacen vivos en Instagram. Hay un video filmado también en las redes sociales y hay algunas charlas para médicos también que se están haciendo, ¿sí? Tratando de resaltar y acompañar a nuestros pacientes con alergias alimentarias. Correcto, entonces es importante entonces que la gente esté al tanto y es importante también entonces que supongo que los padres, ¿no?, que vean qué pasa con estos chicos que a la veces se brotan, las maestras, ¿no?, que a lo mejor una maestra es la que primero que detecta que ese chico que se llevó, no sé, un chocolate al colegio y se puso todo colorado, tomó un vasito de leche o algo que lo hizo poner mal, ¿no? Tengo entendido, no sé si es así, que las personas que tienen alergias alimentarias llevan en algunos casos como alguna medallita, tipo como pasa con los diabéticos o otras personas que tienen o epilépticos, algo que identifique a esas personas por el caso de que tengan algún problema, que necesiten la aplicación de adrenalina. ¿Puede ser que ocurra en el caso de las personas alérgicas? Sí, en general nosotros tratamos de identificar siempre que el paciente esté de acuerdo, para que no se sienta estigmatizado por eso, ¿no? Porque hay casos de bullying, etcétera. Pero sí tratamos de hablar con los colegios son un lugar importante, hay un 20% de las reacciones estas severas se producen en los colegios, así que tratamos de hacer una red entre los padres, los docentes y las familias y los médicos para proteger al chico y tratar de insertarlo a la vida social de la manera más segura. Correcto. Doctor Claudio Parisi, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy claro, creo que nuestros oyentes se han llevado... Muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo fuerte. Muchos conocimientos al respecto. Gracias, doctor, un gran abrazo.